Vive el Señor. Aleluya. Adoramos al Señor. Gloria al Señor. Adoramos al Rey. Bueno, en esta noche Dios me ha permitido llevar este mensaje y estamos hoy aquí. Amén. Vamos a leer el libro de Marcos. Vamos a leer el libro de Marcos 4. Marcos 4, versículo 35. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Gloria a Dios, aleluya. Para eso estamos, para alabar al Rey. Amén. Gloria al Señor. Marcos 35. Vamos a leer la palabra de nuestro Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu de Dios. Amén. Sin el Espíritu de Dios no podemos hacer nada. Amén. Jesús dijo: yo me voy, pero dejo al Consolador, Aleluya. Gloria al que los va a guiar. Amén. Vamos a leer: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaban. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, respondió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces, temiendo con gran temor, decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedece? Amén. Hermoso, ¿cierto? Amén. Gracias, Padre. El tema que el Señor me regaló fue: Jesús es el Señor. Dios le dio el nombre a Jesús de Señor, porque Jesucristo es el dueño de todo. Amén. Por eso el Señor le dio el nombre, por eso Dios le dio el nombre del Señor a Jesús, porque Él es dueño absoluto de todo. Él le dio la potestad. Este pasaje es muy conmovedor. Vemos y analizamos que estamos en un mundo lleno de guerras. Estamos en un mundo con muchos conflictos. Vemos muchos jóvenes perdidos en la droga, muchos ancianos que la vejez le ha llegado, pero parece que el tiempo le hubiera pasado por encima. Porque son personas que dan tristeza de verlos en el alcohol y en la droga. Mujeres abandonadas, mujeres prostitutas. Si podemos ver muchos hogares tristes y desolados. Y nos preguntamos: ¿por qué tanto esto? Vemos tantos niños que están creciendo en mucha desobediencia, en mucha vulgaridad, sin temor a Dios. Vemos una niñez que da pesar verla, porque está alejada de Dios.
Cuando Dios le ordenó al profeta Jonás y le dijo que fuera al pueblo de Nínive, porque esa ciudad, la maldad había llegado a donde estaba Dios. Y Dios le ordenó a Jonás que fuera a Nínive. Y Jonás, tomó un barco. Y los marineros vieron que llegó un hombre que se llamaba Jonás, que había comprado unos tiquetes y que se fue a acostar allá abajo. Pero estos marineros no sabían quién era Jonás. Y el libro de Jonás tiene mucho que ver con este libro, con Marcos 4:35. En aquel día, cuando llegó la noche, le dijo: pasemos al otro lado. Cuando llegó la noche, está hablando el Señor en otras palabras. Cuando llegó la noche, era el momento cuando nada brillaba, cuando todo estaba oscuro, cuando no había salida. Pero los discípulos no entendieron a Jesús, esa palabra. Y le dice Jesucristo, le dice: pasemos al otro lado. Tampoco ellos entendieron cuando les dijo: pasemos al otro lado. Cuando Jesús habla, pasemos al otro lado, donde hay vida, donde hay brillo, donde hay solución. Pero los discípulos no habían entendido lo que Jesús quiso decir. Y dice: y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Despidiendo. Hay muchas cosas en nuestra vida que tenemos que despedirlas. Estamos en un mundo donde la apostasía está al borde, donde tanto engaño y tanta mentira, donde se casan y se divorcian, donde pastores divorcian. Jesús no dio el divorcio. Y hoy en día se están divorciando como cualquiera persona. Y la palabra de Dios no es sombra de variaciones. Cuando Dios dice que la muerte los separe, es porque hasta que la muerte nos separe. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Despedir muchas cosas que hay en nuestro corazón, que hay en nuestro diario vivir y que hay en nuestras vidas. En ese momento los discípulos no entendían nada de lo que Jesús estaba haciendo. Así como no sabían los marineros cuando Jonás se montó en la barca. Yo les voy a leer un momentico aquí Jonás. Ustedes van a oír, y los que tienen Biblia también pueden oírla, pueden leerla, para que se den cuenta que el libro de Marcos tiene que ver mucho con el libro de Jonás. 1, versículo 4 dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que pensaron que se partía la barca. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaron a su Dios, y echaron al mar los enseres que habían en la nave,
para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no perecemos. Y dirán cada uno a su compañero: venid y echemos suerte, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes y dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. Y él le respondió: soy hebreo, temo a Jehová Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué ha hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Así como estos marineros que tenían tanta experiencia del mar, de los vientos, de las tempestades, y que estaban tan nerviosos, ellos no sabían quién era Jonás, hasta que Jonás les dijo quién era él, porque se lo reveló. De esta misma forma y de esta misma manera, los discípulos no sabían quién era Jesús. Por eso es que el Antiguo Testamento es la sombra del Nuevo Testamento. Todo está ahí, al igual de la palabra. Vive el Señor. Entonces Marcos nos dice a nosotros, Marcos 4:35, nos dice el 37: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaban, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y le dijo: ¿por qué estáis así amedrentados, como no tenéis fe? Jesús les estaba diciendo que no sabían quién era él, que no lo conocían. Ellos no sabían, al igual que los marineros, no sabían quién era Jonás y qué fue lo que él iba a hacer y por qué motivo estaba en ese barco. Porque Jonás tomó ese barco huyendo de Dios, escondiéndose de Dios. Y los marineros no sabían eso. De igual manera los discípulos, que también eran como esos marineros, que tenían experiencia del mar, de las olas, y todo lo que era de lo que se movía con el viento, cuando esas olas crecieron, ellos quisieron amedrentarse, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no sabían quién iba en la barca, no sabían quién era Jesús. Y Jesús era el Hijo de Dios. Y así como Dios envió a Jonás a Nínive, porque esa ciudad hizo que la maldad llegara ante Dios, de igual forma el mundo entero, la maldad ha subido ante Dios. Y por eso es que Dios envió su único Hijo al mundo, para que hoy todo el que sepa quién es Jesús lo conozca. Porque el mundo sabe que hay un Dios. El mundo sabe que vino un Jesús a morir por la humanidad. Pero el mundo no conoce a Dios. Así como los discípulos no conocían a Jesús.
Ellos andaban con Jesús, pero no lo conocían. Y esos marineros anduvieron en el barco con Jonás, pero no sabían quién era Jonás y cuál era el propósito por qué estaba ahí. Y Jesús le quería decir a ellos que Él había venido al mundo a dar la vida por ellos. Por eso le dijo, hombre de poca fe. No sabían todavía quién era Jesús. Pensaban que Jesús era un hombre más. Pensaron que era un profeta más. Pero Jesús fue el Cordero de Dios que envió a la tierra para que diera la vida por nosotros. Gloria a Dios. Por eso Dios, el mismo Dios que envió a Jonás a Nínive, porque Dios tuvo compasión de Nínive y envió un profeta para cambiar la actualidad, para cambiar la situación de esa ciudad. Porque vemos que hay tantos presidentes prepotentes y arrogantes dañando al pueblo, dañando la ciudad. Vemos tantos violadores que cogen un niño y lo violan sin piedad. Toda esa maldad llega ante Dios. Todo hogar abandonado que una mujer y un hombre se casan y de pronto se enamoran, sea el uno o el otro de otra persona, y dejan esos niños abandonados, y esos niños crecen resentidos y mañana son la escoria de la sociedad. ¿Y qué hace el gobierno? Toma a ese muchacho, lo manda a la cárcel porque está solucionando el problema. Pero es que ese problema no lo soluciona encerrando un joven, encerrando un violador. Ese problema se soluciona aceptando a Jesús. Aleluya. Conociendo al que vino a la tierra por toda la humanidad. Porque Dios no hizo excepción de persona. Toda la humanidad Jesús derramó su sangre. Así que aquella persona que acepta a Jesús como su Señor, como su Salvador personal, alcanza la misericordia, como el pueblo de Nínive. Esa ciudad de Nínive se dio cuenta de que la maldad había llegado ante Dios y se humillaron. El pueblo de Nínive se humilló ante Dios. Y Dios tuvo misericordia de la ciudad de Nínive. Así que toda aquella persona que llega a los pies de Dios, por mucho pecado que haya hecho, negro, rojo, azul, que lo haya hecho y llega humillado a los pies de Dios, el Señor lo perdona. Muchas personas dicen, aquella persona no tiene perdón de Dios. Toda persona que llegue humillada ante Dios tiene perdón. Porque el Señor dice que un corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. Aleluya. Entonces, por eso, por muy grande que sea tu pecado, por mucho que tú digas, ya yo no tengo solución, con Dios lo hay. Y por eso hoy en día todos los presidentes, los alcaldes, todos los que gobiernan están equivocados, creyendo que tomar a una persona y encerrarla o matarla está solucionando el problema. Pero ahí no está la solución. La solución está que el mundo regrese a Dios. Que el hombre y la mujer, los niños y cada persona regrese a Dios como hizo el pueblo de Nínive. El pueblo de Nínive, hasta los animales, se humillaron ante Dios. El rey, que fue la cabeza, se humilló. Y todo, niño, hombre, mujer, se humillaron. Y Dios tuvo misericordia del pueblo de Nínive y no desapareció el pueblo de Nínive. Porque el Señor iba a desaparecer el pueblo de Nínive. Porque el pecado y la maldad había llegado ante Dios. Y hoy en día, hoy en día el pecado hiede ante Dios. Hoy en día en el pueblo de Dios mismo, el pecado ya está llegando ante Dios
que Dios ya no quiere más. El Señor está desesperado porque los mismos hijos de Dios, llamarse hijos de Dios, ellos mismos están haciendo que muchas personas que a veces quieren conocer a Dios no lo hagan. Porque el mal ejemplo que está dando hace que a la otra persona no llegue a los pies de Dios. A veces nosotros, como dice Marcos 4, dice que, seguimos leyendo aquí, y les dijo, el 40, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrantados como no tenéis fe? Es una pregunta que Jesús le hizo a los discípulos. ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Como les decía, los discípulos no sabían quién era Jesús. En el pueblo del Señor, en el pueblo de Dios, habemos muchos que estamos en el camino, pero no hemos conocido a Dios. Y no sabemos quién es el Señor. Y cuando nos llega cualquier cosa, queremos tirar la toalla y no confiamos en Él. No le hemos entregado el timón a Jesús. No hemos entregado las cargas a Él. Yo me encontré con una hermana y me estaba diciendo, hermana Sebe, es de la Benecer, me dijo, hermana Sebe, yo tengo a mi hijo, lo estoy educando en el Señor. Me gustó cómo me hablaba, lo estoy educando en el Señor. Y tuvo mi hijo un sueño, hermana, que él se levantó y me dijo, mami, yo soñé que había una mesa grande, inmensa, grande, que yo no le vi fin, y ahí había comida de toda clase de comida, había pavo, había de todo. Y habían mesas y las mesas tenían nombres. Cada una tenían nombres. Y habían coronas ahí enfrente de la mesa. Y yo, maravillado de lo que veía, vino alguien, pero yo no lo vi. Y me dijo, voy ya. Y yo no le he enseñado a mi hijo eso, hermana Sebe, todavía. Y mi hijo me lo dijo. Y dijo, voy ya. Y él se levantó, mami, el Señor viene ya. No le dijo, voy pronto, voy después, le dijo, ya. Cuando mi hermana me dijo eso, a mí se me enrizaron los pelos, yo me dio ganas de llorar y yo no sé, yo dije, Señor, yo sé que es así. Yo sé que ya tú estás que viene, porque todo lo que estamos viviendo, todo lo que se está viendo contra las ciudades, la una con la otra, todos los problemas, todas las violaciones que se están propasando, ya este mundo está peor que Sodoma y Gomorra. Ya sabemos que Dios viene. Ya sabemos que Jesús en un momento a otro toca las trompetas. Tenemos que prepararnos. Tenemos que luchar. Y tenemos que mirar al punto que es Jesús. Y tenemos que luchar por esta obra que Dios puso en este lugar. Amén. Tenemos que seguir adelante porque el Señor nos puso aquí. Y vamos a entregarle cuenta al Señor. Porque no somos rueda suelta. Yo no tengo por qué decir, yo no quiero aquello, yo no quiero esto. Es lo que dice Dios, porque Él es el que me manda. Entonces no podemos estar a toda hora desanimados, sino para adelante. Porque el Señor nos puso a luchar aquí. Y no le vamos a dar el gusto a Satanás que nos enmudezca y que el hermano Alfredo quede parado ahí. Si vamos a quedar 3 o 4, vamos para adelante. Que el Señor va a enviar a su debido tiempo el redil que va a enviar. Porque yo le decía al Señor, Padre, ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué estamos así? Que cada vez para atrás.
Si tú no puedes andar para atrás, dice el Señor, sigue adelante luchando. Sigue adelante luchando y no te quedes. Yo le podía entender al Señor que Él va a mandar su redil. Cuando el Señor le dijo a su discípulo que la noche llegó, le estaba diciendo que del otro lado ya está brillando el sol, pero ellos no entendieron. Y cuando el Señor le hablaba a ellos no le entendían, pero hay cosas que tenemos que entenderle a Dios. Y cuando el Señor me decía, lucha, lucha, Él no me dijo más nada, Él me decía, lucha, no te quedes. O sea, el Señor me estaba dando a entender a mí que Él va a mandar su redil. Va a mandar su personal a este lugar. Amén, gloria a Dios. Y que este lugar que Él puso va a ser de renombre. Gloria a Dios. Porque lo que Él da, nadie lo avergüenza. Amén. Y el tiempo del enemigo ya tiene su punto final. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu palabra, Dios mío. Bendito sea tu nombre, Dios de la gloria. Gracias, Señor, porque me permitiste, Dios mío, llevar tu palabra, Señor amado. Tú sabes que llevar tu palabra es una responsabilidad que tenemos cada predicador que tú nos pones a llevar tu palabra, oh Dios. Bendito sea tu nombre, Dios. Toda retaliación y venganza la declaro sin poder y sin autoridad en el nombre de Jesús. Padre, nos cubrimos, Señor, con tu sangre, cada uno de los que estamos aquí, Señor, y nuestra familia, Dios. En el nombre de Dios, yo no me abandono en tus manos. Amén.